Vamos a resolver el ejercicio 1241 de la dinámica de Hibeler, 12ª edición. Entonces, el ejercicio nos dice que tenemos una partícula y nos da la ecuación de posición de la partícula en función del tiempo, ¿sí? Y nos solicita la distancia viajada y la rapidez de la partícula en el intervalo entre 1 y 3, ¿listo? Entonces, vamos a caracterizar todo el movimiento de la partícula. Entonces, lo primero es saber que tengo una ecuación de posición en función del tiempo, o sea que el movimiento de la partícula ocurre bajo unas condiciones de aceleración variable. ¿Por qué? Porque la posición va en función del tiempo. Si yo derivo, fíjense que hallo la velocidad y la velocidad sigue estando en función del tiempo, y si vuelvo y derivo, hallo la aceleración y la aceleración sigue estando en función del tiempo, o sea, la segunda derivada no me va a dar un valor constante. Bien, entonces bajo ese parámetro vamos a mirar, caracterizar el movimiento de la partícula. ¿Qué quiere decir? Que la partícula se mueve en una línea recta, ¿sí? Pero queremos saber si la partícula únicamente se mueve en una dirección o si de pronto la partícula arranca en una posición, va a otra y empieza a devolverse, a hacer como un vaivén sobre la misma línea recta. ¿Por qué? Porque cuando ella hace esto, va acumulando distancia, aunque la posición pues va a ser la misma. Entonces lo primero es caracterizar ese movimiento, y ese movimiento lo podemos hacer jugando ¿con quién? Con esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a tabular la posición de la partícula en los diferentes instantes de tiempo, ¿sí? Entonces, si la partícula inicia acá y se mueve hasta llegar acá y aquí se devuelve, fíjense que en este extremo su velocidad debe ser 0. ¿Por qué debe ser 0? Porque la velocidad que va hacia la derecha se debe anular para que empiece una velocidad hacia la izquierda. Bien, entonces vamos a coger la ecuación de posición que nos dan ahí, que es S igual a 12, S igual a 12 menos 15t cuadrado más 5t cubo, y la vamos a derivar. Cuando yo la derivo, hallo la velocidad. Entonces la derivamos en función del tiempo. Entonces la derivada del 12, que es una constante, pues es 0. La derivada de 15t cuadrado, este 2 pasa a multiplicar, o sea que me quedaría menos 30t, porque 15 por 2 es 30, y el exponente del t cuadrado le resto 1, por eso me queda a la 1. Y en esta derivada quedaría este 3, pasa a multiplicar a este 15, y esta t se le disminuye el exponente en 1. Entonces la ecuación me quedaría más 15, porque 5 por 3 15, t cuadrado. Esta sería mi ecuación de velocidad en función del tiempo. ¿Listo? Con esta ecuación vamos a caracterizar el movimiento de la partícula. ¿Listo? El ejercicio también nos dice, necesitamos verificar el movimiento de la partícula entre 1 y 3. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir, cuando el tiempo vale 1, la partícula en dónde estaba. Entonces, ese 1 lo tabulo en la ecuación de posición. O sea, ese 1 lo voy a tabular en esta ecuación. Voy a reemplazar el tiempo por 1. Entonces, cuando hago eso, me quedaría 12 menos 15 más 5. Con lo cual, diríamos que la posición de la partícula en 1 es igual a 2 metros. 2 metros. Vamos a tabular la posición de la partícula en 3 segundos. ¿Por qué? Porque ese es el intervalo de tiempo que nos da. Entonces vamos a decir que la posición de la partícula cuando el tiempo vale 3 va a ser igual, hago exactamente lo mismo. Voy a esta ecuación y donde aparece el término t lo reemplazo por 3. Con lo cual aquí me quedaría 9. Y aquí me quedaría 27 multiplicado por 5 y 9 multiplicado por 15, negativo, positivo, y el 12. Si eso es así, pues la tabulación me dice que la posición de la partícula, cuando el tiempo es 3 segundos, va a ser igual a 12 metros. Listo. Entonces fíjense que uno podría pensar, listo, la partícula en el instante 1 estaba en 2, ¿sí?
pero en el instante 3 estaba en 12 metros. Uno podría asumir que si en el instante 1 mi posición es 2, voy a colocar un sistema de referencia. Si en el instante 1, en T1, la posición de la partícula es 2, ¿sí? En T igual a 1. Y en el instante 3, en T igual a 3, la posición de la partícula es 12, medida desde un sistema desde un cero, de un sistema de referencia. Uno podría asumir que simplemente la partícula se movió esta cota, que serían 10. Pero yo tengo que definir primero si la partícula únicamente se movió hacia la derecha o si de pronto antes de llegar aquí ella fue y volvió y después sí se devolvió hasta la posición de 12. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos jugando con la ecuación de velocidad. ¿Por qué? Porque si la partícula inició en 2, en una posición de 2, y se movió hacia la derecha, pues si se va a devolver, si lleva una velocidad hacia la derecha y se va a devolver, pues esta velocidad se tiene que anular para que arranque una velocidad hacia la izquierda. Entonces vamos a definir en realidad cómo se movió la partícula. Entonces eso lo vamos a definir despejando de esta ecuación de velocidad los instantes de tiempo para los cuales esa velocidad se hizo 0. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a igualar esta ecuación a 0 y vamos a calcular los valores de esta t. O sea, en otras palabras, vamos a calcular la raíz de esta ecuación. Cuando yo igualo esto a 0, entonces voy a decir que mi velocidad, lo voy a hacer en otro color, mi velocidad, puedo sacar el t como factor común de menos 30 más 15t. Y eso lo voy a igualar a 0. Entonces fíjense que aquí ya tengo una primera raíz. Cuando paso esto al otro lado a dividir, pues con el 0 se me anula y tengo un primer valor de t que me va a decir que el tiempo es igual a 0. ¿Listo? Ahora voy a coger la otra ecuación. Entonces voy a decir, listo, ahora voy a pasar este t al otro lado a dividir. Con lo cual la ecuación me queda menos 30 más 15t. Y eso lo igualo a 0. Entonces simplemente paso este 30 al otro lado del igual, con lo cual me queda positivo, y este 15 que está multiplicando me pasaría a dividir. Entonces, si hago esto, despejamos un valor de t igual a 2 segundos. 2 segundos porque me quedaría 30 sobre 15, que sería 2. Esta sería mi otra raíz de la ecuación. Entonces, ¿qué me están diciendo estas raíces? Mire, cuando pasaron 2 segundos, la partícula se detuvo. Entonces fíjense que hay un intervalo entre el 1 y el 3 donde la partícula necesariamente cambió el sentido del movimiento, porque si ella se detiene, quiere decir que invirtió el sentido en este intervalo. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, ahora vamos a tabular la posición de la partícula en estas dos raíces. Entonces vamos a decir, listo, ya sé que en 1 la partícula estaba en 2 metros, que en 3 la partícula estaba en 12 metros. Ahora quiero saber en 2, en ese de 2, en dónde estaba la partícula. Entonces, tabulando ese tiempo 2 en la ecuación de posición inicial que nos daban, en esta ecuación, reemplazando el tiempo por 2, pues esa ecuación me va a decir que en 2 segundos la partícula estaba en menos 8 metros. Y lo mismo, si quiero hallar la posición de la partícula cuando el tiempo era 0, pues simplemente me vengo acá, reemplazo el tiempo por 0 y me va a decir que en el tiempo 0 la partícula estaba en 12 metros. Pero ¿qué pasa? Pues el tiempo 0 para mí no es relevante. ¿Por qué? Porque el ejercicio claramente me dice que simplemente evalúe entre 1 segundo y 3 segundos. Entonces vamos a jugar con estos 3 valores de posición que tabulamos. Bien. Entonces, teniendo eso claro, ahora vamos a caracterizar el movimiento de la partícula. Entonces, para eso vamos a
a dibujar una línea que me va a definir el movimiento de la partícula. Entonces vamos a decir, listo, tengo esto acá, ahí está perfecta, la voy a colocar acá y vamos a mirar cómo se movía la partícula. Entonces, digamos que esa es la trayectoria de la partícula, una trayectoria recta, ¿sí? Y que en este punto voy a colocar mi cero, ¿listo? Entonces, mi cero de posición, o sea, es esta recta, su unidad son metros, ¿sí? Para saber las posiciones de la partícula. Entonces vamos a iniciar en 1, ¿listo? Entonces vamos a decir que cuando pasó un segundo, en su primer segundo de recorrido, la partícula estaba en 2 metros. Entonces vamos a decir que en esta posición son 2 metros. Aquí estaba en 2 metros. Y aquí el tiempo es igual a 1 segundo. ¿Listo? Que en 2 segundos, en los 2 segundos la partícula estaba en menos 8. Entonces me voy a ir aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acá. Y voy a decir que en este punto, que es menos 8, ocurrió cuando el tiempo era igual a 2 segundos. ¿Listo? ¿Y qué más me dice la tabulación? Que en 3 segundos la partícula llegó a 12, o sea, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces, que en este punto, que son 12, ocurrió en el tiempo igual a 3. ¿Bien? Entonces, recuerden que esta recta me está representando son los metros, o sea, las diferentes posiciones de la partícula. Entonces, cuando la partícula estaba acá, que es en el tiempo 1, y para moverse hacia la izquierda, pues ella tuvo que haber recorrido esta distancia. Y esta distancia son los 8 más 2. Recordemos que la distancia es un escalar positivo, o sea que simplemente sumo los metros que recorrió la partícula. Entonces, para ir de la posición 1, del tiempo 1 a la posición 2, ella recorrió 10 metros. Bien. Para ir de la posición 2, a la posición 3, la partícula se movió para ir de la posición, lo voy a ir anotando aquí, para ir en metros, para ir del tiempo 1 al tiempo 2, ella recorrió 10 metros. ¿Listo? Para devolverse luego de este menos 8 a este 12, pues ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que devolverse los mismos 10 metros, ¿listo? Y aquí le aumentó 10 más, o sea que en realidad desde este punto hasta este punto, ella recorrió 20 metros. Para ir de 2 a 3, ella recorrió 20 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia recorrida por la partícula, acuérdense que la distancia es un escalar positivo, simplemente es la suma. Entonces, los 10 metros que recorrió para ir de 1 a 2 y los 20 metros que recorrió para ir entre 2 y 3. Entonces, la distancia total viajada por la partícula son 30 metros. Escalar, un escalar. Bien. Otra cosa diferente es la posición. El desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento, por definición, es el delta de las posiciones. Entonces, para sacar el desplazamiento, esta de acá es la distancia, la voy a anotar, la distancia. El desplazamiento, esto es distancia. Listo. El desplazamiento es el delta de las posiciones. Entonces, el desplazamiento, que es un vector, y lo definimos por R. Entonces, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Y para eso necesitamos mirar el recorrido. Entonces, la posición final ocurrió en 12 metros, pero la posición inicial ocurrió en 2 metros. Entonces, mi desplazamiento va a ser 12, que es mi posición final, menos 2, que es mi posición inicial. Entonces,
el desplazamiento es igual a 10 metros. Esta distancia de acá, esto es un escalar, y este desplazamiento es un vector. ¿Qué diferencia hay? Que este escalar, esta distancia siempre va a ser positiva, y este vector puede ser negativo. La otra diferencia es la forma en que lo calculamos, porque fíjense que para la distancia simplemente sumamos lo que ella se movió, independiente si se había movido hacia el lado negativo o hacia el lado positivo. En cambio, en el desplazamiento, yo sí tengo que verificar los sentidos de las diferentes posiciones, que también son vectores. Bien. Teniendo esto, la distancia del desplazamiento, pues simplemente vamos a decir que la velocidad y la rapidez de la partícula las vamos a calcular. Entonces, la velocidad de la partícula, la velocidad media de la partícula, la velocidad media, es el desplazamiento sobre el tiempo. Y la rapidez es la distancia sobre el tiempo. Entonces, si me voy a la velocidad, pues voy a decir que es el desplazamiento, que son 10 metros, sobre el tiempo que transcurrió entre esos 10 metros, que es el tiempo de la posición final, que fue 3, menos el tiempo de la posición inicial, que fue 1. Eso quiere decir que estos son 2 segundos. Con lo cual, la velocidad es 5 metros sobre segundo vectorial. O sea, esto es un vector, porque fíjense que viene de un vector de posición, que es un vector. ¿Listo? Y aquí la distancia, perdón, la rapidez, que es la distancia, entonces dijimos que la distancia era igual a 30 metros. Y el tiempo que transcurrió en hacer ese recorrido es lo mismo, o sea, los 3 segundos menos el segundo final menos el inicial, o sea, fueron 2 segundos. Entonces, con lo cual la rapidez simplemente es igual a 15 metros sobre segundo. Y la rapidez a 15 metros sobre segundo. Estos son los dos valores que nos pedía el ejercicio, que tenemos que recordar que esta rapidez es un escalar, ella es un escalar, y que esta velocidad es un vector. Esta velocidad es un vector. ¿Listo? Y con eso hemos terminado de resolver el ejercicio 1241 de la dinámica de Hibbeler.